Hablamos de cuando Noé construye el arca y Dios le dio precisas instrucciones, medidas. Mire, para los que no estuvieron, el Señor le dijo hasta de cuánto era su largo, su ancho, su altura. Wow. ¿Cuántos saben que el Señor es preciso en eso? Un predicador dijo una vez, si tú quieres algo del Señor, pídele lo que quieras, pero dile lo que quieres. Porque dice, dame, Señor, tu bendición, pero no le decimos cuál. Y él decía, tiene que usted ser preciso, dígale al Señor qué quiere, ¿verdad? Porque a veces estamos ahí, pues sabemos que las bendiciones de cualquier manera son buenas, pero a veces necesitamos específicas cosas y necesitamos decirle al Señor qué necesitamos, ¿verdad? Exactamente. Pero no porque Él no sepa, sino Él quiere oír nuestro corazón, ¿verdad? Y qué nosotros decimos. Bueno, pero Noé construyó el arca y como hice la conclusión la vez pasada, de la introducción de la vez pasada hacia esa porción, cuando dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová, esa era para hacer la lección pasada. Pero miren lo que dice el último versículo del anterior, cuando nos quedamos la semana pasada, otra cosa que nos da un buen ejemplo, y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios, ¿qué vimos ahí entonces en esa característica, en ese formato, en ese carácter de ese hombre? ¿Qué hubo? Obediencia. Cuando dice alguien, como cuando usted le dice a alguien, vas a hacer esto a su hijo, a su trabajador, a su empleado, a alguien, le dice, lo vas a hacer así, vas aquí, allá, irá, y usted se queda agradado cuando dice, lo hizo como, cuando llega usted a, qué precioso, lo hizo exactamente como yo le dije. Dios se agradó porque dice, lo hizo conforme Dios le dijo. Ese es un ejemplo precioso para nosotros. ¿Estamos haciendo todos nosotros conforme Dios? Era la pregunta retórica que teníamos al final. ¿Estamos haciendo nosotros todo lo que Dios quiere que hagamos? Conforme Dios nos ha dicho que hagamos. Ahí hay una lista de cosas que Dios nos ha dicho. Si nos vamos al Nuevo Testamento y al Antiguo, muchas cosas que nos ha dicho, algunas ya ni nos acordamos, pero debemos de hacerlas como dice aquí. Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. ¿Cómo se siente usted cuando alguien hace conforme usted mandó que se hiciera? Alguien que dirige, alguien que, o todo, a veces ni es director o no es manager, pero es papá y mamá. ¿Cómo le gusta cuando su hijo hizo cabal como yo le dije? ¿Cómo se siente usted? Contento, agradecido y complacido. Esa es la mera palabra, complacido. ¿Qué hijo tengo yo que hizo exactamente como yo le mandé? Wow. Alguien dice que, no sé si ha oído usted un dicho que hay para el Día de las Madres, que la mayoría de madres, muchas, dicen un dicho cuando llega el Día de las Madres, cuando vienen los hijos que se portan mal y a veces ni la llaman y nada, pero el día le llevan una flor, dice, yo preferiría mejor, dice, que él me amara, que me llamara, que se portara bien, que y no que me traiga flores. Mire, o sea, la obediencia es más importante que las flores, que un regalo, que unas palabras. Pero si usted se porta bien, el hijo se porta bien, es mejor. Por eso Dios dijo cuando aquellos traían machos cabrillos y mataban animales y todo, dijo, es mejor, él dijo que era mejor que los sacrificios. ¿Qué dijo él? Obedecer, dijo, es mejor que los sacrificios. Y ahí depende esto de lo que Noé hizo aquí. Por eso de ahí depende de donde estamos hablando, que la obediencia, él obedeció. Yo no sé si Dios le hubiera desbaratado todo eso si no lo hubiera hecho conforme lo hizo, conforme él le ordenó. Pero cuando Dios habla hay que obedecer. ¿Cuántos saben eso? Cuando Dios habla no hay discusión. Cuando Dios habla no hay ¿por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Con quién? Nosotros tenemos muchos cuestionamientos y no encontramos respuestas a veces según. Pero Dios cuando habla hay que hacerse. Bueno, ya está hecho el arca. Ahora imagínense que aquí está el arca. Este es un arca. Ya estamos adentro del arca aquí. Todavía no nos hemos metido. Este es un arca. Ya nos vamos a meter ahorita. Pero ya está hecho el arca. Ahí quedó concluido porque Noé hizo conforme Dios le ordenó. Ahora vamos al capítulo 7 para que tengamos una idea ahí. Vamos a leer. ¿Quién me quiere ayudar a leer 12 versículos aquí? Que pase y luego otro lee otros 12 porque tiene 24 versículos el capítulo. Sí, tiene 24.
¿Quién quiere leer 12 y luego pasa a otro 12? Los invito porque está la cámara para acá y si lo lee ahí usted no se va a oír en el micrófono y va a estar un rato de silencio y no se va a saber qué estamos haciendo. Pero si usted pasa aquí al micrófono, entonces lo van a escuchar allá y van a escuchar los de aquí también, los que estamos aquí presentes. ¿Quién quiere leer 12 versículos? ¿Rapidito? Ok, entonces hermano Jorge lee los primeros 12. Ya. Así como... No, aquí. Porque por eso vamos a pasar aquí porque allá no se oye en la cámara. Así con voz estruendosa. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo, el Espíritu Santo dijo. En el capítulo 7 dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. De todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y su hembra, mas de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. También de las aves de los cielos, 7 parejas, macho y hembra, para conservar viva la especie sobre la faz de la tierra. Porque pasados aún 7 días yo haré llover sobre la tierra y 40 días y 40 noches y raeré sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Era Noé de 600, ya quisiéramos tener 16 años. De 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Y por causa de las aguas del diluvio entre Noé, el arca, y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos, de los animales limpios y de los animales que no eran limpios, y de las aves y de todo lo que se arrastra sobre la tierra. De 2 en 2 entraron con Noé en el arca, macho y hembra, como mandó Dios a Noé. Y sucedió que el 7º día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra, el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes. Aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. Ahora del 13 al 24. La palabra de Dios dice, en este mismo día entraron Noé y Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé, y las 3 mujeres de sus hijos con él en el arca. Ellos y todos los animales silvestres según sus especies, y todos los animales domesticados según sus especies, y todo reptil que se arrastra sobre la tierra según su especie, y toda ave según su especie, y todo pájaro de toda especie. Vinieron pues con Noé al arca de 2 en 2 de toda carne en que había espíritu de vida. Y los que vinieron, macho y hembra de toda carne, vinieron como le había mandado Dios. Y Jehová le cerró la puerta. Y fue el diluvio 40 días sobre la tierra, y las aguas crecieron y alzaron el arca, y se elevó sobre la tierra. Y subieron las aguas y crecieron en gran manera sobre la tierra, y flotaba el arca sobre la superficie de las aguas. Y las aguas subieron mucho sobre la tierra, y todos los montes altos que había debajo de todos los cielos fueron cubiertos. 15 codos más altos subieron las aguas después que fueron cubiertos los montes. Y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganado y de bestias y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, y todo hombre. Todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra murió. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo, y fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. Y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. Amén. Muchas gracias, Pastor Jorge y hermana Mabel, por esa lectura. También se me pasó darle la bienvenida a Chuyito, está también con nosotros esta noche, amén. Dele fuerte el aplauso al Chuyito, a Jesús Junior. Y le digo Chuyito porque cuando yo vine a esta iglesia hace 18 años, él estaba chiquito, ¿no?
Como dijo una hermana, estaba chiquita, dice, yo me recuerdo cuando estaba chiquita, y le dice otro, no, pues todavía sigue chiquita, ¿no? O sea que ella estaba diciendo, pero no estamos hablando de la estatura, sino era niño, ¿no? Cuando vine aquí, por eso le seguimos diciendo Chuyito, yo Chuyito le digo. Amén, así que cariñosamente, ¿no? Muchos de nuestros niños de la iglesia, de nuestros hermanos, son como familia aquí en la iglesia, pero lo hemos visto desde otros más que estaban antes que yo, pues vieron a los niños casi desde que nacieron, a muchos, ¿verdad? Pero gloria a Dios que estamos aquí. Y el hermano Cristóbal que viene llegando también, sea bienvenido. Vamos entonces al capítulo 7. Si se fijaron allí, cuando estaba enfatizando yo que Noé hizo conforme a la ley, se dio cuenta que en el transcurso del capítulo 7 vuelve a decir como 2 veces otra vez, y hizo Noé conforme, y hizo Noé otra, o sea, ¿qué importancia tiene? Dice que cuando se repite algo en la Biblia en una porción, significa que hay un valor trascendente de esas palabras dentro de una porción, porque la obediencia transcurrió en todas esas cosas. La Biblia explica en el capítulo 7 que la razón por la que Dios envió el diluvio fue porque tanto el hombre como la tierra misma se había corrompido. Lo vimos en el capítulo 5, 6, todo eso, ¿no? La maldad y la perversión eran tales que la única forma de salvar al mundo era arrancar de raíz el mal. O sea, quitar todo, porque dice que a Dios le dolió en su corazón, ¿se acuerdan? No estamos repasando. Y dejar con vida lo único bueno que todavía quedaba. Con el diluvio Dios lavó el mundo. Fue como arrasó con todo. Fue una especie de bautismo, todo dando a la humanidad la oportunidad de un nuevo comienzo, ¿verdad? Y eso lo vemos en 1 Pedro 3, 20, 21. Dios arrasó con todo lo que tenía vida terrestre. Lo único que no murieron fueron, ¿quiénes? Los peces. ¿Por qué? Obviamente ellos están felices en el agua, ¿no? Entre más agua hay, ellos están contentos ahí. Es su vida ahí, ¿no? Pero si los saca del agua, ellos mueren. Pero lo demás, vida terrestre, el hombre y los animales, que por eso dice hay reptiles y todo, eso sí, murieron. Y Dios ordenó de esa manera que preservar lo que era bueno todavía. Y lo único bueno que había, ¿qué era? Noé, porque dice que halló gracia ante los ojos de Dios, porque dice la Biblia, era justo, ¿verdad? Entonces el diluvio no llegó de forma repentina, así como, dijo el Señor, se le antojó un día, el Señor dijo, le vamos a mandar un diluvio que se ahoguen todos. Ya vimos la redención, la oportunidad que Dios da al hombre antes de hacer algo. Inclusive todavía en los libros de los proféticos habla acerca, dice que Dios no hará algo sin antes revelárselo a sus siervos. O sea, a veces se da el anuncio, se profetiza. No estoy hablando de profetizar como los profetas del Antiguo Testamento. A veces hay palabra de Dios para el pueblo que Dios habla y nosotros, ese que está hablando ahorita ahí que dije que Dios dice ese, ya lo conozco yo, que Dios le va a hablar a ese. Y no oímos lo que Dios dice porque pasamos por alto lo que Dios está diciendo. Como dijimos, hay señales, hay maneras como Dios habla de todas formas. Por la naturaleza, por una persona, por un siervo, por alguien, y nosotros pasamos por alto porque nosotros estamos analizando la circunstancia de cómo es la persona, no quién era. Los profetas de Dios cuando hablaban, el pueblo aceptaba porque dijo, y Jehová dijo, y el pueblo aceptaba porque Dios había dicho, y estos hombres eran justos y eran personas de renombre, hombres de Dios, pues que hablaban conforme Dios les daba la palabra, y la palabra era aceptada y rectificada por Dios de que Él había hablado. Pero ahora pues la duda viene, y por eso yo a veces le doy cierta razón a las personas cuando primero analizan y prueban, que como dijo un hermano, hay que probar los espíritus si son de Dios o no, y entonces, pero a veces nos vamos al otro extremo, y a veces como tanta cosa que sale en la televisión, a la gente profetizando, y que le profetizo que esto, y que le profetizo allá y aquí, se volvió como un ping pong ahí, entonces ya la gente ya no cree lo que se dice. Pero en medio de todo ese montón de cosas hay todavía verdaderos, hay hombres de Dios verdaderos, profetas de Dios que hablan la palabra de Dios conforme el Señor les da, ¿verdad? Pero a veces es una confusión, que a veces no entendemos cuando Dios habla y cuando no, entonces a veces nos perdemos en eso. Pero Dios habló, y el único que estaba justo, que encontró Dios que podía llenar los requerimientos, Noé simboliza al mismo Cristo, porque el único que llenó los requerimientos para aplacar la ira de Dios
del mundo pecador que había pecado, que estaba dividido por el pecado con Dios, ¿quién fue el único que llenó? Y dice que no se halló, Apocalipsis dice, no se halló otro, dice. ¿Quién? El Cordero, Cristo. Fue el único que dice que satisfizo la ira de Dios sobre el hombre. Él llenó el requerimiento, el único justo, el único sin pecado, el único perfecto para ir a la cruz a morir, para que la ira de Dios fuera apaciguada y nosotros ahora alcanzamos la redención, la gracia de Dios a través de Cristo. Pues Noé fue el único que encontró, llenó el requerimiento de lo que Dios, en medio de aquella maldad, era un trastorno enorme de maldad, encontró a uno ahí, a Noé, dice que lo oyó justo. Y vamos a leer más adelante qué quiere decir justo, ¿no? O perfecto, no quiere decir que no eras sin pecado. El diluvio no llegó de forma repentina, sino después de décadas de advertencia. Noé, no dice la Biblia cuántos años predicó, pero de acuerdo a su edad y de cuando comenzó y luego cuando terminó, yo creo que asumen que Noé predicó como 100 años o 120 años. Entre 100 a 120 años predicó Noé diciéndole a la gente que se salve, que se arrepienta de sus pecados porque era una maldad terrible. La gente se mofaba de él, se reía, no atendía la voz de Dios. Y lo mismo que pasa en este tiempo. Como nunca Cristo ha venido de la manera que va a venir, ¿qué va a creer la gente que va a venir? Cristo dice en las nubes. ¿Cómo si eso nunca ha sucedido? Se acuerda que la gente va creyendo conforme mira las cosas que suceden. Entonces dice, eso ya lo vi ya en la película, ya lo vi tal día, ya lo vi. Entonces la gente se va adaptando a ciertos acontecimientos que suceden frecuentemente, pero cuando algo no ha sucedido, no cree la gente. ¿Cómo? La gente no cree que Cristo va a venir un día y va a levantar su iglesia y dice que enviará a sus ángeles a los 4 cabos de la tierra y los levantará y los muertos en Cristo resucitarán primero. Esa es cosa rara para el mundo. Por eso ni atención le ponen al evangelio, porque como nunca ha sucedido. ¿El diluvio había sucedido? No. ¿Había llovido de esa manera? No. Nunca habían habido torrenciales de agua ni las inundaciones que hubieron, que adelante las vamos a explicar. No había. Entonces la gente no estaba esperando eso, pero Dios ya había advertido a través de Noé que se arrepintieran de sus pecados para que se salvaran. Y los que se hubieran salvado, en vez de meter animales, hubieran metido a gente allá al arca. Yo no sé, yo solo estoy añadiendo, pero él quería que la gente se arrepintiera, porque si se hubieran arrepentido no hubiera necesidad de haber hecho el arca al final, porque la gente arrepentida, temerosa de Dios, como sucedió con Jonás cuando le fue a predicar a los de Nínive, dice que la gente se arrepintió, que se vistió de cilicio, de ceniza y se tiraron al suelo humillados delante de Dios y todo. Dios dice, y ahí dice, y Dios dice, se arrepintió de haberles hecho lo que les iba a hacer. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque se arrepintieron. Pero estos malvados aquí, porque ahí dice malvados, dice en una traducción dice que malvados, o sea que hacían maldad. Dice que no quisieron arrepentirse de lo que Noé predicó. Ahí estuvo Noé predicando y no hubo señales de arrepentimiento. Entonces, ¿qué? Pues el Señor tuvo que proceder. La gracia se termina también. La gente cree que la gracia no se termina. La gracia tiene su límite. Dios es amoroso, misericordioso, grande, maravilloso y todos los atributos que usted le quiera agregar, pero tiene un tope. La gracia se termina. Cuando la gracia se termine de Dios, que Dios cierre la puerta como lo hizo aquí, que ya lo vamos a ver. Hasta ahí nomás. Finito, ¿verdad? Esta obra de construcción serviría no solo como instrumento de salvación, sino también como un llamado a la humanidad para hacerlos recapacitar. Bueno, llegó el día. Como mencionamos anteriormente, también la vida de Matusalén sirvió como señal, pues su nombre revelaba que el juicio llegaría cuando él muriera. Los comentaristas hacen una cierta, cuenta milenaria aquí de Matusalén, porque no es casualidad que él fue el hombre que más vivió. ¿Cuántos años vivió Matusalén cuando vimos aquel cuadrito ahí? Ahí nos sirven aquello de las generaciones, que es un poco aburrido eso de hablar de generaciones, pero ahí nos sirve eso. ¿Cuántos años tenía Matusalén cuando murió? ¿Quién dijo 60? Ya mero llegó. Agrégale un poquito más. 969. ¿Por cuántos años no llegó a 1000? Por 21, ¿no? ¿O no? 31. Por 31.
Hay que hay buenos matemáticos aquí. Por 31 no llegó a 1000 años, imagínese usted. Bendito Dios, ¿qué hiciera usted con 1000 años? Bueno, no es casualidad que él fuera el hombre que más vivió, porque la misericordia de Dios se extiende dando tiempo para que todos se arrepientan. Como él era el más viejo, según la tradición judía, dice que ellos asumen, sacando cuentas aquí, que hasta que Matusalén murió, entonces surgió el diluvio. Porque según su tradición judía, el día siguiente que Matusalén murió, el Señor le dio la orden a Noé de subir al arca con su familia y todos los animales que habían llegado para ser salvos. Matusalén tiene diferentes conceptos o definiciones y significados. Algunos dicen hombre de lanza, hombre de la jabalina, hombre que se envía, liberado de la muerte, hombre del proyectil. En fin, tiene muchos significados Matusalén. Pero uno de ellos es que su nombre, por lo tanto, nos indica que a su muerte sería enviado algo. ¿Qué sería enviado? El contexto nos indica que sería el diluvio. Es impresionante, pero su nombre profetizaba que a su muerte comenzaría el diluvio. Y así, el cálculo, la profecía se cumple porque el diluvio comenzó el año en que murió Matusalén. En Génesis 5:25 dice que Matusalén tenía 187 años de edad cuando engendró a Lamec. Por su parte, Lamec tenía 182 años de edad cuando engendró a Noé. Por tanto, cuando Noé nació, Matusalén tenía 369 años. Si, como se declara en el versículo 7:6, y aquí donde estamos leyendo, Noé tenía 600 años de edad cuando comenzó el diluvio, de ahí se infiere que en ese momento Matusalén tenía 969 años, que es justamente la edad en la cual falleció, como se señala en el capítulo 5:27 que vimos atrás. Entonces, ¿cómo se llama? 969 años. Y fue cuando, luego de la muerte de Matusalén, que era el último en vivir tan larga vida, entonces sucedió el diluvio. Ese es el resumen, el contexto de esto. Pero en el versículo 1 dice que a Noé le fue dado una semana para meterse a los animales, a su familia en el arca, y entró en el arca Noé y su esposa y los 3 hijos de Noé, Sem, Can y Jafet. ¿Quién se los aprendió ya? Y las 3 esposas de sus hijos entraron también. En total eran ¿cuántos? ¿Cuántos entraron al arca? 8. Con eso el Señor iba a comenzar de nuevo la generación de seres vivientes, porque arrasó con todo cuando el diluvio. Eso es la orden que Dios dio. Bienvenido, Pastor Josh. Estamos alegres de que está con nosotros. Entra al arca. Esta es la misma invitación que el Señor hace ahora a todos, a todo el mundo. El que entra al arca, que es la representación de Cristo, el hombre es salvo. Porque los que entraron al arca, ¿qué? Se salvaron. Todo hombre y toda mujer que entra al arca, que representa a Jesucristo, es salvo por medio de la fe en Cristo Jesús. Eso es lo que representa el arca. Ahora en este tiempo. Mire lo que dice Mateo 24, 37 al 39. Vamos un poquito ahí. Mateo 24, 37 al 39. Dice: y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. No, pero comienza el 37, perdón. Más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. O sea, estamos viviendo en la misma circunstancia, que en el mismo ambiente profético, en la misma situación en que estaba viviendo el hombre ahí a través de la gran maldad, cuando el Señor llegó a un límite y envió el diluvio, porque había mucha maldad en el hombre. Dice: voy a raer todo de la faz de la tierra. Entonces, lo mismo está sucediendo en este tiempo. Hay mucha oportunidad para salvación,
se predica el evangelio por todas maneras, por todos medios, por todas las maneras posibles, pero el hombre sigue su rutina de pecado, de maldad, y están haciendo exactamente lo que dice aquí. Como nosotros le podíamos ir casándose, dando en casamiento, en fiestas, en paris, en esto, y podíamos añadirle una lista de cosas allí, pero nada de Dios. Ahora, la gracia de Dios, dijimos antes, va a tener un límite. Cuando termine la gracia de Dios, porque vamos a ver más adelante que no me quiero adelantar allí, porque el Señor cuando cerró la puerta, ni siquiera dice que Noé la cerró, ¿verdad? Ahí es donde el Señor va a cerrar un día la puerta también, porque ahora dice Él, yo toco la puerta y llamo, si alguien entra, alguien abre la puerta, yo entro, y cenaremos juntos, y viviremos juntos. Pero eso es cuando la gente abre su corazón, pero si no, el día que ya se cierra la puerta, ahí se van a cantar aquel canto que en español que cantamos, adiós mundo, que hasta ayer estuve en ti. ¿Cuántos ustedes saben ese? ¿Se acuerdan que hay un canto que dice así? Adiós mundo, que hasta ayer estuve en ti. Hasta ahí va a llegar el fin de la humanidad. Pero dice, he visto que solo tú eres justo, le dijo a Noé. Dijo luego Jehová, no, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti te he visto justo delante de mí en esta generación. Hicimos una comparación que tiene las mismas características de Job, ahí en el capítulo 1, versículo 1, ¿se acuerdan? Que varón justo, perfecto, ¿verdad? Pero cuando dice que era un varón justo, no quiere decir que no tenía pecado, pero no era igual que el pecado de estos que estaban ya completamente en maldades horribles, sino justo significa sin culpa. No hay nada de qué señalarle, sea de buen testimonio. No hay nada que señalar a Noé. Es un hombre temeroso de Dios, camina con Dios, hace lo que Dios le dice, porque ya leímos y enfatizamos varios versículos del capítulo 6 y el 7, aquí donde vamos. Y dice, porque él hizo todo lo que Dios le mandó que hiciera, lo hizo. Entonces era un hombre que temía a Dios, caminaba con Dios. Y cuando caminaba con Dios es un simbolismo de que estamos en Cristo, en Dios. No quiere decir como nosotros caminamos con Dios, como si alguien se muere y ahora damos testimonio cuando murió. Y este hombre caminaba con Dios, o sea, daba buen testimonio, era un hombre perfecto, temeroso de Dios, caminaba con Dios. No quiere decir que agarraba de la mano o a la par de él, ¿no? Porque algunos lo agarran de una forma literal, sino cuando dice caminó con Dios significa que temía a Dios, hacía lo que Dios quería que hiciera. Era un hombre justo, completo, perfecto, maduro, significa todo eso. Entonces, justo, ya dijimos, es sin culpa, no hay nada de qué señalarlo. Era un hombre de Dios, ¿verdad? No habían situaciones que lo rodearan de qué decir algo de él. Pero en ese tiempo había mucha maldad. Pero aún en medio de todo eso, mire, ahí viene un ejemplo muy precioso de Noé. A pesar de que vivía en un mundo corrupto y de maldad, dice que él vivía apartado, alejado de toda corrupción del hombre. Es un gran ejemplo para nosotros los creyentes. Debemos de vivir apartados de todas las cosas, del mundo, del pecado. Ahora dice el versículo 2 al 9. Dios instruyó a Noé meter 7 parejas de animales limpios y de los demás solo una pareja. La razón de esto es que los animales limpios servían posteriormente para sacrificios y alimentos, mientras que los otros era para procrear. La distinción entre animales limpios y no limpios era, yo digo, bueno, Noé ya había leído el Pentateuco, ¿qué? Porque ¿cómo sabía él que todo este orden había que seguir, ¿no? Que habla Levíticos y en todos los demás libros del Pentateuco, cuando hablan de los animales que tienen pezuña, que tienen escama, que tienen esto, que son limpios, que hieden, él ya sabía todo eso, él no sé cómo supo, pero no sé si Dios se lo reveló o él ya había leído el Pentateuco, pero él sabía cómo separar cuáles animales Dios le dijo que metiera en el arca y cuáles no. Pero esto de vivir en el arca, Noé, su familia y los animales, es un quiebracabeza. Es como solo Dios sabe cómo hizo esa coordinación, esa concatenación de cosas ahí, como el procedimiento, todo. Eso de explicar el arca, para mí cuando yo leía toda esa situación de los animales metidos ahí 40 días y 40 noches, y Noé ahí también y todo, yo no sé cómo el Señor hizo para que eso ahí estuviera tranquilo, porque
Dije yo, esto está igual, es un rompecabezas porque está como explicar cómo funciona el cerebro. Que yo no puedo explicar cómo funciona el cerebro. ¿Cómo es que el cerebro tiene el control de esto, control de aquello, que mueve el dedo, que mueve el pie, que mueve la uña, que mueve el pelo, que mueve el esto, que mueve el ojo, que mueve la pestaña? ¿Cómo explica uno todo eso que Dios hizo? Pues aquí también tenemos otro ejemplo. ¿Cómo Dios hizo para que ese animalero estuviera dentro del barco, dentro del arca, y también Noé con su familia allí? ¿Cómo hizo Dios nos llevaríamos a ver cuánto para definir todo ese proceso que Dios planeó de cómo? Pero lo que sí yo sé es que Dios es bueno y Él hace las cosas bien hechas, ¿verdad? Es lo único que yo puedo decir. Porque dentro de 7 días dice, haré llover. Yo creo que Noé hasta entonces supo por qué había hecho el arca, porque en todo lo que vemos atrás, él la construyó, le dio las medidas, alto, largo, ancho y todo, pero no estaba Noé todavía consciente de todo lo que iba a suceder ahí. Él no sabía exactamente cómo Dios iba a hacer dentro de este proceso, pero ustedes saben cómo es Dios, ¿no? Grande, que nosotros no entendemos las cosas que Dios hace. Como estábamos discutiendo el sábado con los hermanos caballeros, dice, ¿cómo es posible que Dios... Estábamos hablando del capítulo 9 de Juan y dice, ¿cómo es posible que Dios sanó a un hombre ciego y en vez de darle la palabra que sanara, echar fuera esa ceguez que abría los ojos, hizo lodo y untó con saliva? Y nosotros usar la saliva en este tiempo cultural, es una mala educación estar haciendo con lodo, con saliva. Ahí pues dice la gente, este es cochino, ¿no? Cuando alguien escupe o hace algo así. Pero el Señor usó eso. ¿Ya? Lodo le puso y le dijo, ándate y lávate al Siloé. Y cuando regresó, regresó viendo. ¿Cómo puede explicar uno eso? Dios tiene sus propósitos que nosotros no entendemos, sus planes que nosotros no entendemos. Lo cierto es que estando en las manos de Dios estamos seguros. Que no entendemos todo, eso es cierto. Pero eso no nos preocupa de no creer en Dios, porque al final el Señor nos llevará a un puerto seguro, a un lugar eterno que Él ha prometido que tiene. Mire, que usted le diga a la gente que tiene calles de oro y mar de cristal y que las casas en el cielo, una morada, ¿qué le anda creyendo la gente? Ahora no cree en este tiempo, que nunca ha sucedido. Ya les dije al principio, cosas que no han sucedido la gente no cree. La venida de Cristo no cree. Que hay mansiones en el cielo no cree. Que después vamos a resucitar después de muertos no cree. Bueno, aquí tenemos un ejemplo, así estaban todos estos también. Pero le dijo, dentro de 7 días va a llover. 7 días, según algunos, se refiere a los 7 días de duelo cuando murió Matusalén, según la tradición judía, ¿no? Pues Dios mismo fue sensible a su honor y por respeto a él demoró el castigo. Cuenta los años de Matusalén y verás que terminan juntamente en el año 600 de la vida de Noé. Y dice, sobre la tierra 40 días y 40 noches. Otro significado grande que tenemos. El número 40, espiritualmente hablando, podemos decir que el número 40 es un número utilizado para señalar un tiempo de prueba o examen para poner algo o a alguien en evidencia, ya sea buena o mala. Por ejemplo, Jesús ayunó 40 días, ¿verdad? Jonás predicó a Nínive por 40 días. ¿Por qué? Era una prueba, era algo que tenía que suceder. Puede ser bueno o puede ser malo, pero siempre el 40 tiene un significado muy profundo en cuanto a las evidencias de la conducta de lo que sucede o de lo que está sucediendo en el momento en que se aplica, ¿verdad? También vemos en el versículo 2 al 9 dice, de todo animal limpio tomará 7 parejas. En el 3 dice, también de las aves de los cielos 7 parejas. En el 4 dice, porque pasado aún 7 días yo haré llover sobre la tierra. ¿Y dónde vamos? 40 días y 40 noches y raeré. O sea, raer quiere decir que va a arrasar, va a quitar todo lo que no sirve. Cuando le dicen a uno para los que han sido agricultores, yo era niño cuando era agricultor, mi papá y yo me llevaba al campo, aunque sea a la fuerza, pero iba. Cuando uno va a deshiervar y a cortar todo lo malo y deja solo la milpita o el frijol o el fruto o lo que sea, y uno le quita todo alrededor y lo deja bien limpiecito,
va a raer todo lo que, va a limpiar todo lo malo y deja solo lo bueno. Fue lo que hizo Dios aquí. El único bueno era Noé, pero quitó toda la hierba mala, ¿no? Aunque en el dicho vulgar español dice la hierba mala nunca muere, pero aquí se fue parejo todo. Con el diluvio ahí no hubo salvación para nada, todos. Entonces dice, e hizo Noé conforme a, mire, otra vez aquí, se fijó el versículo 5 igual que el 6:22, e hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Cada acción que Noé hacía, lo hacía conforme a lo que Dios le había mandado. Era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Y por causa de las aguas del diluvio, Noé entró en el arca. Y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos. De los animales limpios y de los animales que no eran limpios, y de las aves y de todo lo que arrastra sobre la tierra. De dos en dos entraron con Noé en el arca, macho y hembra, como mandó Dios a Noé. ¿Se da cuenta? Otra vez. Como mandó Dios a Noé. Y sucedió que al séptimo día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. El año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del gran abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Cuando habla de las fuentes del gran abismo, muchos comentan que se refiere a en algunas traducciones, como en la Nueva Versión Internacional, dice que era de los grandes abismos, se refiere a las fuentes de los mares. O sea, el mar se salió y se vino esa agua para afuera hacia la tierra, más lo que estaba lloviendo se inundó. O sea, las cataratas del cielo se abrieron. Usted puede imaginarse cuando dice que las cataratas del cielo se abrieron, ya no eran, da la idea como si no eran gotas, sino eran chorros de agua. O sea, eran grandes cantidades de agua que caían, ¿no? Sobre la tierra. Y entonces la gente ahí sí empezaron a afligirse cuando vieron todo eso. Nunca había sucedido y empezaron a ver cómo se salvaban y a ver qué hacía. Ahorita lo vamos a leer. Y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. En ese mismo día entraron Noé, Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé, y las 3 mujeres de sus hijos con él en el arca. Ellos y todos los animales silvestres según su especie. Está volviendo a repetir. Y todos los animales domesticados según su especie. Y todo reptil que arrastra sobre la tierra según su especie. Y toda la ave según su especie. Y todo pájaro según su especie. Vinieron pues con Noé al arca de 2 en 2 toda carne en que había espíritu de vida. Y los que vinieron, macho y hembra de toda carne, vinieron como le había mandado Dios. Otra vez, mandado, obediencia. Y Jehová le cerró. ¿Quién cerró la puerta? Dice, y Jehová cerró la puerta. Ahí es lo que estábamos hablando al principio en la introducción. Cuando Dios cierra la puerta, nadie la puede abrir. Cuando Dios la abre, nadie la puede cerrar. Aún así, en nuestros problemas, en nuestras circunstancias, en nuestra manera de vivir, en todo lo que hacemos, cuando queremos bendición o cuando queremos que Dios nos ayude y buscamos que el Señor abra la puerta. Por eso a veces cuando oramos de Señor, abre la puerta. ¿Por qué digo yo así? Porque cuando Dios abre la puerta, nadie la cierra. Puede ser que usted no sea, para otros usted no es merecedor de una bendición de la que está tomando, de la que está agarrando, de donde lo llevaron, a la posición donde está, o quién es usted. Pero cuando el Señor abrió la puerta, nadie la puede cerrar, nadie puede decir lo contrario de lo que Dios dice, ¿verdad? Cuando a ti te ascienden, cuando a ti te bendice el Señor, cuando a ti te sucede algo bueno y la gente te mira medio raro porque no, pero el Señor abrió la puerta, no le importa a Dios y como decimos en español, no le importa un comino que la gente piense. Cuando Dios abre la puerta, cuando Dios te bendice, cuando Dios te levanta, cuando Dios te transforma, cuando Dios trasciende la mentalidad del mundo, nadie puede hacer lo contrario de lo que Dios dice. Dice que Él cerró la puerta y ahí es como un sello. Tú tienes el sello de Dios. Cuando Dios abre la puerta, Él vino porque digo yo, esa es mi mentalidad, perdónenme que voy a agregar un poquito, porque nosotros parece que en cierta manera como que tuviéramos más misericordia que Dios. Que puede ser que Noé viera decir, Señor, pobrecito, mira, ahí vienen tocando la puerta y todos ahogándose, ahí se van a morir, abre la puerta, ay, me duele. Pero el Señor dijo, no, señores, hubo tiempo, casi 100 años, 120 años predicando la palabra y no quisieron obedecer, así que aquí se cierra y no se abre. Y la gente lamentándose ahí, ¿no? Murieron buscando auxilio, buscando a Dios, porque así es el mundo. ¿O no es la naturaleza del mundo? Cuando tienen problemas, cuando tienen enfermedad, cuando pasan circunstancias serias, hay la gente corriendo con Dios.
Hasta los que no creen en Dios dicen en el nombre de Dios. Pues y no que no creía, ¿verdad? Ahí salió el otro día la historia de un ateo que decía que no creía en Dios y en la pandemia, y dice, bueno, primero Dios que vamos a salir de esto, dijo. Pero él no cree según en Dios, pero cuando eso no le importa a Dios, pero Dios sigue siendo Dios en medio de todas las circunstancias. Pero Dios cerró la puerta, no fue Noé, dice aquí literalmente en el versículo 16, y Jehová cerró la puerta. Y fue el diluvio 40 días sobre la tierra, y las aguas crecieron y alzaron el arca y se elevó sobre la tierra. Nosotros ahora nos asustamos, y el mundo se asusta cuando hay una catástrofe, cuando hay un ciclón, cuando hay un huracán, cuando hay eso, en comparación del diluvio no es nada. Porque ya se murieron todos, ahí solo a veces mueren ciertas personas, ¿verdad? Y nosotros nos afligimos porque luego ahí en las noticias a cada las 24 horas cuando hay una tormenta dice, siguiendo la tormenta. ¿Cómo dicen en inglés? Dicen también tracing the storm, algo así, ¿no? ¿Cómo dicen ahí? Que la van siguiendo, pues, o sea, cuando va. Y nos asustamos cuando va 3 días de lluvia, 4 días de lluvia. Y eso que no llueve como debía llover aquí, a veces hay una llovinita que cae. Y a veces ya la gente está asustada. Va a haber una pulgada de lluvia, dice, y ya la gente está asustada, ¿ya? Ahora usted me dice que le dijeran que va a haber 10 pies de altura de lluvia. Pues no, se muere antes de tiempo. Pero esta fue impresionante. Y subieron las aguas y crecieron en gran manera sobre la tierra, y flotaba el arca sobre la superficie de las aguas. Y las aguas subieron mucho más sobre la tierra, y todos los montes altos que había debajo de todos los cielos fueron cubiertos. O sea que el monte, la montaña, el cerro, o como usted, la loma, o como usted le llame, se cubrió hasta lo sumo. O sea, no podía la gente estar parada, no importa si subió a lo más alto. ¿Ah? O sea, da la idea de que el día que el Señor actúe, como dice la palabra de Dios, no va a haber escape para el hombre. Y ahora no va a ser por agua, sino va a ser por fuego, dice la Biblia. O sea, porque se acuerdan hablamos del arco iris, ¿no? Que el Señor puso el pacto que hizo, que ya no iba a haber de la misma manera, ya no iba a actuar de esa manera con agua, y le puso un arco iris bien bonito allí, que le hablé yo, tiene colores muy preciosos, solo que lo distorsionaron ahora el significado que le dan, pero el arco iris está bonito, tiene colores bien bellos, ¿verdad? Cuando se pone ahí. ¿Cuántos le han tomado una foto al arcoíris cuando está así, ¿verdad? Con el teléfono dan ganas de tomarle una foto al arcoíris tan precioso, ¿cómo se ve? El Señor está hablando ahí. Cuando sale un arcoíris, el Señor está hablando. ¿Qué está diciendo el Señor ahí? Ya no lo voy a destruir con agua. Eso está queriendo decir allí. La gente no entiende. Eso solo saca la foto y la manda por Facebook o whatever, o por el chat. Miren qué bonito, ¿verdad? Ellos no entienden de qué Dios está hablando allí. Dios está diciendo, ya no lo voy a matar a través del agua, sino de otra manera. sino de otra manera. Bueno, y murió, aquí está lo triste. Y murió, 21, y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganado, de bestias, de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, y de todo hombre, menos las mojarras, ni los tiburones. No, para ellos en vez de cuando hay más agua mejor, es su vida, ¿no? La tierra. Y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra murió. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo, y fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. Y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. O sea, después de los 40 días de lluvia que hubo día y noche, todavía la agua, para que se desapareciera el agua, duró 150 días. ¿Cuánto es 150 días? Son 5 meses, ¿no? ¿O no? 5 meses. O sea, en 5 meses se desapareció el agua, se bajó, pues, o sea, ya pudieron salir de ahí. O sea, que fue larga la trayectoria, no solo los 40 días. Porque pasaron a los 7 días, empezó a llover cuando estaban adentro. Y llovió 40 días, y luego tardó otros 150 días para que el agua bajara. Entonces, ¿cuántos días vivieron en el arca? ¿Cuánto? 197 días estuvieron en el arca. Gloria a Dios. Yo creo que ni el que vaya a un crucero uno no puede aguantar 197 días. Y eso que ahí se va a divertir uno un poquito, pero es terrible estar ahí metido en esos
197 días. Pero aquí viene lo precioso. Noé ni estaba aburrido ni su familia. Y yo no sé, los animales tampoco. Porque ¿quién estaba allá adentro también? Jehová. Ahí estaba, ¿no? Él cerró la puerta, pues ahí estaba él también. Ahí estaba con ellos. Porque dice que él cerró la puerta y él abrió también. Así que es bueno que el hombre aproveche la oportunidad, porque el diluvio no fue un desastre natural solamente, sino el justo castigo de Dios. Aunque se dio advertencia, casi todo el mundo la pasó por alto. ¿Por qué? Jesús así lo explicó en el texto que leímos. En aquellos días antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo, los hombres casándose y las mujeres siendo dadas en matrimonio, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no hicieron caso hasta que vino el diluvio y los barrió a todos. Así que el mensaje que nos enseña esto es importante. Hay que ser puntual a la cita de Dios. Mientras el arca está abierta, hay que entrar. Porque cuando se cierra, ¿a cuánto les gusta ser puntuales? Amén. Amén. Y no llegar después de la hora fijada, porque ahí muchos han de haber llegado después y entrar al arca, porque cuando el Señor la cierra, dije, nadie puede entrar, y cuando Él la abre, nadie la puede cerrar. Así que mientras tenemos la gracia de Dios en nosotros, démosle lugar al Señor que nos ayude a ser hombres de valor, mujeres de valor, para llevar el evangelio a otros mientras está la gracia de Dios. Porque cuando se termine la gracia de Dios, se cerrará la puerta, no habrá más arca, no habrá más Cristo, no habrá más oferta de salvación, porque se va a cerrar el tiempo. Pero mientras tanto el mundo tiene oportunidad. Los que nos ven por Facebook tienen la oportunidad de convertirse a Cristo si no han convertido todavía, porque es tiempo todavía de venir a Cristo. Cristo es el arca, Cristo es el medio de salvación, y no hay otro en este mundo quien pueda salvar. Que Cristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Así que el mensaje ya está dado, sigámoslo predicando como hizo Noé, aunque la gente no entienda ni crea, sigámosles hablando de Cristo, porque la palabra del Señor no regresa vacía si no hace lo que ella quiere. Póngase de pie. Amén. Ok. Vamos a orar por hermana Teresa, ¿no? Ella ha sido miembro de esta iglesia por muchos años y todos ustedes la conocen. Vamos a orar por ella en este momento y también, antes de orar, también el anuncio: el próximo miércoles no vamos a estar aquí. Tome nota, ponga en su calendario para todo el año, para todo de ahora en adelante. El primer miércoles de cada mes nos unimos en oración allá en el santuario, todos juntos, para orar una vez al mes, un día de oración aunque no es solo ese día, hay día de oración martes en la mañana de 5 a 6, jueves de 5 a 6 y viernes de 5 a 6 también ahí en el santuario. O sea que no es solo ese día de oración, pero apunte esa fecha consecutiva de cada primer miércoles del mes. No estamos aquí sino allá en el santuario. Así que si ve a alguien que no está aquí, avísele o comuníquele y diga que va a ser el servicio allá el próximo. Y vamos a orar por hermana Teresa Martínez. Amén. ¿Los qué? Por las familias que perdieron un familiar en las balaceras que han habido. Parece que es más fácil ahora ya decir shooting que balacera. Vamos a orar por todas esas, porque así estaba el mundo de entonces también, solo que en otra manera, ¿verdad? Pero estaban también en una terrible situación que necesitaban salvación. Esta gente también necesita de Dios. Vamos a orar por hermana Teresa primero y luego vamos a orar por la familia y por nuestras ciudades donde vivimos, nuestro alrededor y todo donde estamos. Que el Señor nos guarde. Padre, en el nombre de Jesús venimos delante de ti, Señor, dándote gracias esta noche.
Tú eres bueno, mi Dios, gracias por tu bendición, por tu salvación que nos has dado, la oportunidad que hemos tenido, Señor, a través de tu palabra que nos habla cada día. Gracias, Señor. Nos unimos ahora con mis hermanos, Padre, pidiendo por la petición que puso Pastor Josh, por hermana Teresa Martínez, Señor, que pongas tu mano de poder en su hogar o donde esté ella, Señor. Reprendemos toda fiebre, todo problema, Señor, no sabemos su diagnóstico, no sabemos qué pasó, Señor, pero tú tienes el poder, Señor, para ayudar a mi hermana. Enviamos la palabra de salud en tu nombre, Padre, hasta donde ella esté, Señor, porque para ti no hay nada imposible. Todo es posible para ti, Señor Jesús. Danos fe, aumenta nuestra fe. Danos, Señor, la fuerza que necesitamos y bendice a mi hermana Teresa, Señor. Ayúdala, fortalécela, sánala, dale salud, Señor Jesús. Vamos libre en el nombre de Jesús, por el poder de tu palabra. Ahora, Señor, venimos pidiéndote, Señor, uniéndonos por la petición de Pastor Melvin, Señor, por las familias que han sufrido, Señor, en esas balaceras que han habido en diferentes lugares de Estados Unidos, Señor, y del mundo. Padre, que pierden un familiar sin estar esperando, Señor, esa tragedia, Señor, sin estar planeando nada, Señor, sino que de repente, Padre, han perdido un familiar que ha sido duro, Señor, ha sido doloroso, Padre. Te pedimos que los confortes, Señor, acércate a sus vidas, abrázalos, Señor, acarícialos, Señor. Sé con ellos, Padre Santo, aunque no te conozcan, Señor, ten misericordia de ellos, Padre. En el nombre de Jesús, bendice, Señor, y reprendemos todo espíritu de violencia, Señor, a nuestro alrededor y de nuestras ciudades y de nuestro vecindario, de nuestras casas y de nuestras ciudades, Señor, y de este país, Padre. En el nombre de Jesús echamos fuera todo espíritu de muerte, todo espíritu de violencia, todo espíritu de maldad en el nombre de Jesús. Señor, nos ponemos al firme, Señor Jesús, y reprendemos todo espíritu, Señor, que venga a destruir, Señor, las vidas, Señor. Dales oportunidad, Señor, a todos que se salven, Señor, porque para eso moriste tú, Señor, para que otros vengan, Señor, para que el mundo crea, Señor, que confiese, Señor, sus pecados y vuelvan hacia ti, Señor, porque tú estás presto para perdonarlos, Señor. Gracias te damos, Señor, en esta noche por el poder de tu palabra. Te alabamos y te seguimos bendiciendo. Ayúdanos, Señor, a proseguir hacia adelante mientras tú vienes, Señor Jesús, porque el galardón es grande, Señor, en ti. Te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén.